El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que hemos escuchado en la liturgia de la Iglesia. Ya sabéis que durante estos 3 días santos, lunes, martes y miércoles, la Iglesia nos propone, a modo de reflexión y profundizando en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, la profundización en los cánticos del siervo de Yahvé. ¿Por qué son tan importantes estos cánticos? Porque hay un momento, voy a recordaros un momento posterior de resurrección, cuando Jesucristo está en el camino de Maús, ¿no? Y se encuentra con los discípulos, ¿no? Y que ellos de alguna manera empiezan a contarle lo que ha acontecido en Jerusalén, ¿no? Les muestran cómo había generado una gran expectativa, pero resulta que a ese, ¿no?, en quien habían puesto su esperanza, lo habían crucificado, ¿no? Y les dice el Señor: qué necios y torpes sois para comprender las Sagradas Escrituras. ¿Acaso no sabíais que las Escrituras decían que el Mesías tenía que padecer? Y él empezó de alguna manera a hablarles de lo que hacía referencia a la Sagrada Escritura acerca del padecimiento, de la muerte, ¿no?, del Hijo de Dios en expiación por los pecados de los hombres. ¿De acuerdo? Específicamente, en donde de alguna manera hace referencia, sobre todo en los libros proféticos, acerca, ¿no?, de esta experiencia, ¿no?, de entrega, de expiación, precisamente en los cánticos del siervo de Yahvé. Entonces es una aproximación a través de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento acerca de lo que es la misión del Hijo de Dios y cómo se va a llevar a cabo, ¿no?, esa misión. No va a ser de algún modo de una manera extraordinaria, portentosa, gloriosa, ¿no?, como lo esperaba el pueblo de Israel en su momento, sino que se da a través de un velo, ¿no?, un velo bastante difícil, ¿no?, de superar, ¿no?, por parte de nuestra lógica y nuestra forma de entender las cosas, que es a través, ¿no?, de la entrega, de la expiación, del sacrificio, ¿no?, del Mesías, Rey y Salvador por los hombres, ¿no? ¿De acuerdo? Es algo extraordinario porque es exactamente de lo que vamos a ser testigos dentro de la celebración del Triduo Pascual. Durante todos estos días ya hemos venido meditando los cánticos. El primero está en el capítulo 42 del libro de Isaías, que a quienes han venido a misa durante estos días les he pedido que lo vuelvan a leer y que lo vuelvan a leer y que lo vuelvan a leer, ¿no?, para profundizar, ¿no?, en el conocimiento de estos cánticos, ¿no? Ayer leímos el capítulo 49 de Isaías, donde aparece el segundo, y hoy leemos el tercero de ellos en el capítulo 50, ¿de acuerdo?, del libro de Isaías.
del Antiguo Testamento, un lugar entre el Génesis y el Apocalipsis. Por si acaso. Está por ahí, ¿de acuerdo? Está por ahí. Muy bien. Entonces, en los días anteriores hacíamos, en primer lugar, los cánticos se centran fundamentalmente en cuál es la misión que va a llevar a cabo, ¿no?, a este que denominamos siervo de Yahvé, ¿de acuerdo? ¿Por qué le llamamos siervo? Porque ha venido a hacer la voluntad del Padre. Y precisamente el hacer la voluntad del Padre en detrimento de la herida profunda que hay en el corazón del hombre, porque a nosotros no nos sale ser siervos, ¿de acuerdo? Porque en nosotros se da la resistencia, ¿no?, la dureza de corazón, fruto de la experiencia del pecado en nuestra humanidad, ¿de acuerdo? Pero el siervo viene, ¿no?, a través de su docilidad, a través de su obediencia a la voluntad del Padre, a restaurar esa herida profunda que está en el corazón del hombre. Viene revestido del Espíritu, ¿de acuerdo? Por eso es el ungido del Señor, por eso es el Mesías, el Cristo, porque en Él está el Espíritu del Señor. ¿Y qué viene a hacer? Viene a restablecer la justicia, ¿no? Pero no la justicia como la entendemos los hombres, ¿de acuerdo? La justicia como la entiende Dios, ¿no?, que es otorgarle al hombre, en razón de su debilidad, lo que el hombre necesita. Y no es precisamente la condena, sino es la misericordia. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Viene de algún modo a ofrecerle al pueblo la reconciliación con su Dios, ¿vale? De tal forma que ese pueblo que había sido disperso, ¿no?, como consecuencia del pecado, va a ser reunido, ¿no?, por el Señor, como el pastor que recoge a su rebaño, ¿de acuerdo? Lo va a conducir a la ciudad santa y allí va a renovar la alianza con su pueblo y va a ser declarado luz de las naciones, ¿no?, porque va a liberar al pueblo de la esclavitud, de la oscuridad a la que está condenado como consecuencia de su pecado, ¿de acuerdo? Esa es la misión del siervo y es una misión que va a traer consigo desde el primer instante, ¿no?, en el que se manifiesta en medio de este mundo, porque ha venido precisamente a llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea, ¿de acuerdo? ¿La obra es de quién? De Dios, ¿no?, quien plugó, quien quiso que se manifestara, ¿no?, la salvación de esa manera, ¿no?, a través del advenimiento del siervo de Yahvé, del Mesías, del Salvador, ¿no? ¿De acuerdo? Una salvación que está llamada a extenderse a todos los rincones de la tierra, por donde fueron dispersos, ¿no?, los hijos de Dios, como consecuencia de su pecado, ¿no? ¿De acuerdo? Una salvación que está dirigida a llegar a lo profundo de tu corazón, porque es donde está la herida que te impide llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso el Señor va a ser espada afilada, flecha bruñida, ¿no?, que significa que está llamado a penetrar en lo profundo de tu ser, ¿no?, ahí en donde muchas veces se esconden, ¿no?, aquellas cosas que incluso nosotros mismos nos avergonzamos de tener. Ahí es donde quiere llegar el Señor, para manifestar su gracia, para manifestar su salvación. Aunque el hombre tenga dureza, esa espada está llamada hasta atravesar, ¿no?, hasta lo profundo de tu ser, para sacarte, ¿no?, de esa situación en la que tú de alguna manera te encuentras como consecuencia, evidentemente, ¿no?, de nuestra propia debilidad. Hasta ahí vamos en el día de ayer. O sea, no hemos empezado hoy. Lo siento, ¿eh? Pero hasta ahí vamos en el día de ayer con el segundo cántico del siervo. Toda esta misión, toda esta identificación de quién es y cuál es la tarea que va a cumplir, de repente hoy, ya en el tercer cántico del siervo, que lo hemos leído en el Domingo de Ramos también, o sea que es la segunda vez que leemos esta lectura en esta semana, pues viene a mostrarnos el cómo. Entonces ya se empieza a perfilar, ¿no?, dentro de la consideración de este cántico, de qué manera se va a llevar a cabo esta obra de redención. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Pues ahí vamos, a escuchar a Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. Esto es importante. Lo que el Señor de algún modo va a manifestar es algo que nosotros no tenemos insertada en nuestra forma de entender las cosas. ¿De acuerdo? En ese caso el Señor es quien sabe, porque es la fuente de toda sabiduría, y nosotros somos los que escuchamos. El que escucha como discípulo, ¿cómo escucha?
Escucha como siervo. Muy bien. Escucha como siervo. Escucha con atención, porque ignora lo que está recibiendo. ¿De acuerdo? Es una sabiduría distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Es como una luz, ¿no?, que penetra en medio de la oscuridad de nuestro entendimiento. De ahí que de algún modo eso que está expresando Dios al siervo, eso que le está comunicando y transmitiendo, es algo que de algún modo nosotros necesitamos aprender. Somos en ese aspecto iniciados, somos discípulos. Yo lo sé todo, Padre. Pues ahí vas mal. Cuando tú pretendes saberlo todo, tú te autogestionas, ¿de acuerdo? Y la autogestión no es algo que se nos dé muy bien a nosotros los hombres, ¿de acuerdo? Sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver con la conciencia y la gestión de todas esas circunstancias que sabemos que hacen parte de nuestra debilidad, ¿vale? Es más, está de algún modo ordenada esa sabiduría para decir al abatido una palabra de aliento, ¿de acuerdo? Quiere decir, para que toda persona, ¿no?, que en algún momento sufre, encuentre una forma de lidiar con esa situación que muchas veces nos pone en evidencia, nos pone a prueba y nos muestra la consideración de nuestros propios límites. ¿A alguien le ha pasado esto? Pregunto. Sí. Pues entonces necesitamos, ¿no?, esa sabiduría. Una vez Dios le ha hablado al siervo, hay una actitud, un comportamiento por parte del siervo que es totalmente desconcertante. El Señor Dios me abrió el oído y yo no me resistí ni me eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Si eso no es lo que nosotros haríamos, ¿no?, ante esas pruebas, ¿no?, ante esas exigencias. ¿Qué pasaría si en algún momento, ¿no?, tú fueras sometido a esos ultrajes, a esa experiencia, ¿no?, que hoy, ¿no?, describe el profeta Isaías? ¿Qué haríamos nosotros? Evidentemente nos resistiríamos y lucharíamos contra ello, ¿de acuerdo? Pero de repente algo le ha dicho Dios al siervo para que en lugar de resistirse, no se resista y ofrezca su espalda a los que lo golpeaban, ¿no? Que ofreciera su rostro ante ultrajes y salivazos, ¿no? Que fuera de alguna manera, ¿no?, pues sometido al sufrimiento y al dolor. A ver, alguien podría pensar, bueno, eso solamente podría entenderse a la luz del masoquismo. Alguien diría, sería propio del masoquismo esa actitud. Pero ya hemos dicho que no es consecuencia de nuestra forma de entender las cosas, sino de la sabiduría que ha recibido de lo alto, que es lo que le permite no obrar como actuaría nuestra naturaleza, sino que es aceptar el sufrimiento y el dolor. ¿De acuerdo? El Señor me ayuda y por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecía el rostro como pedernal sabiendo que no quedaría defraudado. Es el Señor que de alguna manera sostiene esa experiencia, ¿de acuerdo? De tal forma que hay un sentido, ¿no?, algo que le permite al siervo mantener, ¿no?, la fortaleza y la firmeza ante esa realidad. Por tanto, no es que haya un gusto en el sufrimiento y en el dolor, pero hay una razón y un sentido que le lleva a poner el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado porque el Señor estaba con él. No le resta de alguna manera, ¿no? Por tanto, no está diciendo porque me gusta y me atrae, sino porque así lo ha querido Dios. Y porque Dios así lo ha querido, el Señor me sostiene. Porque de lo contrario, no seríamos capaces de soportarlo. No seríamos capaces de sobrellevarlo. Mi defensor está cerca, por tanto, ¿quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará?
que se acerque, mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Por tanto, la confianza, ¿no?, del siervo está puesta fundamentalmente en que en ese combate y en esa lucha, ¿no?, de algún modo el que permite, ¿no?, que el siervo lleve a cabo el cumplimiento de la voluntad del Padre es fundamentalmente el mismísimo Dios, ¿no? Que es el que de algún modo impregna de sentido la experiencia del sufrimiento y el dolor. Pues Padre, yo quiero saber la razón. Yo quiero saber la razón. Desafortunadamente, el tercer cántico del siervo de Yahvé no nos transmite el sentido, ¿no?, del porqué. Tenemos que esperar al cuarto cántico del siervo de Yahvé, que leeremos el Viernes Santo. ¿No lo puede adelantar? No. Pues que no vais a misa el viernes. Yo os tengo que dejar picaos. ¿Me explico? Bueno, el viernes en realidad no hay propiamente una misa, es la liturgia de celebración del Viernes Santo, de la Pasión del Señor. En realidad no hay consagración del pan y el vino en esta liturgia, porque de algún modo ya la hemos celebrado el Jueves Santo, en el inicio del Triduo Pascual, ¿de acuerdo? Pero ese día, en esa liturgia, leeremos el cuarto cántico del siervo de Yahvé, y de manera admirable se nos va a revelar el sentido, ¿no?, que trae consigo de alguna manera esta experiencia del siervo de Yahvé. Algo que le da de algún modo fortaleza y consuelo a aquellos que sufren también la experiencia del sufrimiento y el dolor, para decir al abatido una palabra de aliento. ¿Hay algún abatido por aquí? Pues todos en cierto modo vivimos, ¿no?, situaciones que nos ponen a prueba y que purifican nuestro corazón. Somos ese abatido al cual el Señor quiere dar una palabra de aliento. Quiere que de algún modo nosotros, en la propia experiencia, ¿no?, de nuestro sufrimiento, de nuestra purificación, encontremos esa fortaleza para poder en algún momento hacer lo mismo, para no resistirnos, para poder aceptar la voluntad de Dios y para poder fortalecernos ante lo que el Señor quiere que encontremos, ¿no?, como plenitud de sentido en lo que estamos viviendo, que adquiere una dimensión de ofrecimiento, de oblación, de entrega, de reparación, de amor. En definitiva, lo veremos en el cuarto cántico del siervo de Yahvé, cuando veamos a ese siervo justificando a muchos a través de sus propias heridas, a través de su propio ofrecimiento como varón de dolores, probado en todo, para demostrarnos hasta dónde está dispuesto el Señor, hasta dónde está dispuesto a llegar para mostrarnos el amor que nos tiene, para reparar esa herida que hay en nuestro corazón. ¿Acaso no comprenderíamos aquí todos que el amor es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias? Sí, la verdad que sí. ¿Acaso aquí no habría alguien que me quiera tanto que esté dispuesto a morir por mí? Bueno. Eso ya lo tendríamos que matizar, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Es exactamente lo que el Señor quiere que aprendamos a descubrir. Lo vamos a analizar y lo vamos a profundizar aún mucho más el Viernes Santo, cuando de algún modo encontremos realmente la lógica que está inscrita en el misterio de la cruz, en el misterio de la pasión del Señor, ¿no? Muchos en algún momento se escandalizan, ¿no?, como consecuencia, ¿no?, de todo lo que representa, ¿no?, esta realidad, ¿no?, de por qué tanto encarnecimiento, por qué tanto sufrimiento, por qué tanto dolor, por qué tanto extremo, por qué algo tan crudo en sí, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Todo para llegar de algún modo a esa conclusión, todo para llegar a alcanzar esa sabiduría que es capaz en algún determinado momento, no solamente, ¿no?, de hacernos comprender la grandeza de la obra de la redención, sino para poder saber cómo nosotros podemos integrarnos en esa lógica y encontrar sentido a nuestro propio proceso, ¿no?, de sufrimiento y de dolor. Y es extraordinario. Así que vamos a pedirle al Señor esa gracia para que la celebración del Viernes Santo culmine la reflexión que venimos haciendo durante todos estos días, para que la figura del siervo de Yahvé, ¿no?, que es presentado como varón de dolores, ¿no?, como varón de dolores, nos permita a todos nosotros encontrar consuelo, fortaleza
y paz en medio de nuestra propia experiencia de sufrimiento y de dolor. Porque lo contrario, ¿no? Lo contrario, ¿qué quiere decir? Que es resistirnos de alguna manera a esa experiencia, lo que trae consigo pues, es evidentemente lo que produce cuando no tenemos esa capacidad y esa orientación y ese sentido de las cosas en medio de nuestro propio sufrimiento y dolor, que es la desesperación, que es el desasosiego, el desánimo, todo lo que nos lleva de alguna manera a ver la realidad como una realidad, ¿no? Pues completamente como carente de sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que está en la base, en el fundamento de todas esas enfermedades del alma que nos llevan a una profunda desolación y depresión, ¿de acuerdo? Cuando no encontramos sentido, cuando no somos capaces de incorporar esa sabiduría a una vida que nos lleva y nos sitúa en un valle de lágrimas. Pues me muero de ganas de llegar al viernes. Pues sí, pues muy bien. Pues ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Que esta palabra de Dios suscite esa ansia, ¿no? De encontrarnos con la sabiduría de la cruz, con la sabiduría oculta, ¿no? En ese misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿De acuerdo? Así que ánimo. Evangelio del día. Este evangelio ya sabéis, ¿no? Que en algún momento nos lleva estos evangelios que estamos escuchando en los momentos previos a lo que es la Pascua de Cristo, ¿no? Pues nos encontramos. Ayer leíamos el Evangelio de San Juan, nos situamos más o menos en el mismo marco de referencia a la celebración de la Última Cena, ¿de acuerdo? Esta vez lo estamos analizando a través del evangelista Mateo, ¿de acuerdo? Cuando el Señor, pues llegado el primer día de los ázimos, por tanto ya en la celebración del Pesaj judío de la Pascua, pues ya de algún modo pues llama a sus discípulos porque quiere participar con ellos, ¿no? De esta celebración, ¿no? Hay un evangelista que dirá, con ansia he deseado compartir y vivir esta Pascua con vosotros, ¿no? Momento culmen, momento en el cual se va a institucionalizar, a través de la celebración de la Última Cena, se va a institucionalizar lo que llamaríamos la Pascua sacramental, ¿no? Como la economía de los sacramentos, ¿no? Va a llegar a nosotros a través, ¿no? De un mandato por parte del Señor como institución en la celebración de la Última Cena, cuando diga, haced esto en memoria mía, en conmemoración mía, ¿de acuerdo? Entonces es algo, es el testamento espiritual más extraordinario que nos ha dejado el Señor. De hecho, lo estamos celebrando ahora. ¿Me explico? Estamos actualizando ese momento en la celebración de la Santa Misa, ¿no? Como si de algún modo también nosotros aquí nos sentáramos y nos situáramos, ¿no? Ante lo que es la perspectiva de ese banquete, a través del cual Cristo se nos da. ¿Cuál creéis que eran los sentimientos del Señor en ese momento? ¿Podéis dimensionar ese amor? ¿Podríais dibujar un corazón que contuviera ese amor? No, faltaría papel. Un amor inmenso. Y todo lo que significa la preparación. Id a la casa de fulano y dice, la Pascua está cerca, el Señor quiere celebrar la Pascua con sus discípulos. Y allí se le prepara ese lugar que conocemos como el cenáculo, ¿no? El lugar donde el Señor celebra la última cena con sus discípulos. Un lugar privilegiado, un lugar donde de algún modo, ¿no? Creo que el corazón se deshace, ¿no? Sentimientos de admiración por lo que va a representar para nosotros ese gesto tan admirable de cómo el Señor se va a hacer pan, se va a hacer vino para ofrecerse a nosotros como alimento de salvación con su cuerpo y con su sangre, ¿no? O sea, es algo maravilloso. Padre, ¿esto cuándo lo vamos a meditar? Mañana. El Jueves Santo. Es la misa que nos permite meditar este acontecimiento y darnos cuenta la grandeza de ese amor que condesciende y que se abaja de una manera, ¿no? Totalmente desconcertante para nuestra lógica. Entonces, todo ese sentimiento, ¿no? De amor, de donación y de entrega se ve en algún momento, digamos, como, ¿no? Como confrontado por las palabras que salen de sus labios cuando se sienta con sus discípulos y dice, uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a traicionar. ¿Y por qué es significativo? Por el contraste. Por el contraste. Porque ¿cómo es posible que ante la grandeza de un amor tan excelso, la respuesta sea una respuesta tan cutre por parte del corazón del hombre? ¿No?
que sea incapaz de reconocer, ¿no?, ese amor y que encima, ¿no?, pues traicione, ¿no?, al amor. Y el Señor lo sabía. Y las Sagradas Escrituras lo anunciaron. Mi amigo, al que me uní una gran intimidad, es el primero en traicionarme. ¿De acuerdo? Sí. Que si yo fuera el Señor, yo no iba. Y ahí os quedáis, ¿no? Y sin embargo, el Señor va y se acerca y se entrega a pesar de su debilidad. ¿De acuerdo? Porque de algún modo cuando el Señor hace la advertencia, ¿no?, cuando dice la advertencia de que más le valdría, ¿no?, aquel que ha mojado conmigo, ¿no?, en la misma fuente, ¿no?, aquel que ha intimado conmigo, una cena. Mira, si un judío te invita a cenar, eres de la familia. No sé si me entendéis. O sea, un judío tiene eso muy arraigado en su cultura. ¿Me explico? No sé si me entendéis, ¿no? O sea, pues si tú te abre la puerta y tú cenas con un judío, eres de la familia. No sé si me entendéis, algo muy íntimo. Vamos, y dentro de la Pascua, más todavía el sentido de intimidad y de comunión. ¿De acuerdo? Y en ese ámbito de comunión, ese que ha intimado y que ha vivido esa comunión conmigo, ha decidido traicionarme. Da las razones por las cuales se da la traición. Judas ya se había puesto de acuerdo, ¿no?, con los sacerdotes del templo para entregar al Señor vendiéndolo por 30 monedas, pues ya sabéis cuál era la preocupación más grande de Judas en sí, ¿no? Sí. Judas, ¿por qué seguía al maestro? Judas seguía al maestro, Judas era celote, ¿de acuerdo? Celote eran aquellos que en algún momento esperaban la liberación de Israel del Imperio Romano. Eran, vamos a decirlo así, como guerrilleros, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Personas que revoltosas, que lo que querían fundamentalmente es que llegara el Mesías y arrasara con los judíos, con los romanos, perdón, que eran los usurpadores, ¿no?, los que dominaban en aquel momento. Entonces, cuando Judas va dándose cuenta, ¿no?, además, claro, si Jesús es el Mesías, pues cuando se manifieste su reino, los que estén al lado de él, entonces Judas evidentemente empieza de algún modo este camino envilecido, ¿no?, por la posibilidad de saciar su ambición y su codicia. Lo sabemos ¿por qué? Porque el lunes ya, ¿no?, nos ha mostrado la palabra cómo por codicia y ambición juzgó el comportamiento de María en Betania cuando derramó sobre los pies del Señor un perfume carísimo. Que dice Judas, esto podía haberse vendido y dárselo a los pobres. Sí, al pobre de él. Claro, aquí ¿cuál más? ¿No? Pues porque era ambicioso y codicioso. ¿De acuerdo? Entonces, al ver que la circunstancia de Jerusalén iba caldeándose, que el Señor como que se aproximaba ya, le dijo, uy. Esto se está poniendo un poco... Entonces, yo evidentemente de aquí voy a salir corriendo, pero no voy a salir corriendo gratis. ¿Me explico? Al menos me voy a quedar yo con algo que rentabilice, ¿no?, de alguna manera el esfuerzo que he hecho por buscar el reino de Dios, entre comillas, ¿no? ¿De acuerdo? Y por eso toma la decisión de venderle. Y se pone de manifiesto lo que dicen las Escrituras, ¿no? ¿De acuerdo? Que el Señor ha sido vendido, ¿no?, por unas cuantas monedas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí. Pues muy bien, cuando el Señor en ese momento de intimidad, que pudo en algún determinado momento, ¿no?, pues iba entrando, hola Pedro, hola Santiago, hola Juan, Judas para tu casa. No me explico, o sea, que ¿qué vas a entrar aquí? Y sin embargo, quiso compartir con él esa intimidad, ese amor. ¿Qué es lo que busca el Señor? El Señor no da perdido ninguna causa hasta el final. No sé si me entendéis. Lo único que puede llevarnos a la perdición es la desesperación en sí misma, pero el Señor está mostrando su amor incondicional a pesar de nuestra miseria y a pesar de nuestra ingratitud, a pesar de nuestra traición en sí misma. Cada vez que pecamos somos traidores, ¿lo sabéis? ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Y sin embargo el Señor sigue dándose, sigue ofreciéndose. Es algo que sobrecoge enormemente y el mismo Señor intenta hacernos caer en cuenta de la realidad, ¿no? Intenta mostrarnos y no lo hace
poniendo el dedo en la llaga. Lo hace simplemente en algún momento mostrando, mira, a pesar de que he intimado contigo, sé que de alguna manera me vas a traicionar. ¿Y por qué hace el Señor eso? ¿Por qué apuesta por amar en lugar de juzgar y condenar? Porque piensa que el amor es lo que nos puede rescatar y lo que puede realmente comprar nuestra alma. Lo que nos puede hacer reaccionar en la conciencia de nuestra limitación y nuestra fragilidad. ¿Harías tú lo mismo? Pregunto, ¿harías tú lo mismo? ¿Qué va? Eso no sale a nosotros, si no es una gracia, ¿no?, que nos sostenga para llevar a cabo esa acción en sí misma. A nosotros no nos sale eso. ¿De acuerdo? Y por eso, ¿no?, en algún momento cuando Judas parece querer justificarse delante del Señor, porque cuando el Señor le muestra, ¿no?, los sentimientos que hay en su corazón, lo más propio es que Judas en algún momento se hubiera arrepentido y le hubiera dicho: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco estar aquí contigo en esta cena, ¿no? ¿Qué le hubiera dicho el Señor? Si Judas se hubiera arrepentido, ¿qué le hubiera dicho el Señor? Lo hubiera perdonado y lo hubiera confirmado, ¿no? Confirmado en su amor. Pero Judas intenta justificarse. ¿Seré yo? ¿Me entendéis? ¿Seré yo, Señor? Que eres incapaz en algún determinado momento de reconocer y de aceptar, ¿no?, cuál es la situación en la que se encuentra tu alma en ese momento. Y el mismo Señor se lo dice: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿Quién le hace esa pregunta hoy al Señor? Nosotros que nos estamos aproximando a la celebración de esta Pascua, que estamos a punto de renovar y de vivir nuevamente en la vida de la Iglesia, ¿no?, la celebración de la Última Cena ya como misterio, ¿no?, en esta celebración del día de mañana, también nosotros tenemos que acercarnos y vamos a compartir la mesa, ¿no?, del Señor, y también vamos a tener la sensación, ¿no?, de que escuchemos, ¿no?, de parte del Señor, es que alguno de vosotros me va a traicionar, a pesar de que yo estoy dándolo todo, ¿no? Alguno me va a traicionar. Y ni se te ocurra ser así. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra mirar hacia los lados. Porque esa pregunta va dirigida a tu corazón. Y tiene que ver contigo, porque aquí sabemos que todos pecamos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que espera el Señor? Que de algún modo aquí, para poder participar de estos sagrados misterios, por esta puerta entre gente perfecta. ¿Me explico? Ponemos aquí a alguien con un identificador, ¿no?, de estado de gracia. ¿Me explico? Así. Sí, sí, no. Tú no entras porque no estás en estado de gracia. Fíjate, el Señor no pone una condición. No pone una condición. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Quiere que de algún modo nosotros nos acerquemos, quiere intimar con nosotros, quiere mostrarnos su amor. ¿Qué es lo que espera? Que nosotros, a la luz de lo que Él mismo nos expresa a través de sus sentimientos, uno de vosotros me va a traicionar, yo sea capaz de decir: sí, Señor, soy yo, ten compasión de mí. Por eso, como empezamos la Eucaristía del día de hoy, reconociendo que somos pecadores. Hemos empezado a través de la liturgia de la Iglesia haciendo un reconocimiento de lo frágiles que somos, porque dice la palabra de Dios que el justo peca 7 veces al día. Toma ya. Entonces nos acercamos para, de algún modo, abriendo el corazón y reconociendo lo que somos, personas frágiles y débiles, podamos decirle al Señor esas palabras, ¿no?, del hijo pródigo, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti. No merecería estar aquí contigo, ¿no? Y sin embargo, ¿qué dice el Señor? Entra al banquete de tu Señor. Porque lo que el Señor espera de ti simplemente es esa contrición, ese reconocimiento. Por tanto, no te justifiques, no te engañes a ti mismo. Ábrele tu corazón al Señor y muéstrale realmente lo que hay en tu corazón, porque es el que tiene el poder de sanarte y de liberarte de aquello que esclaviza tu corazón. Pero no te presentes aquí, ¿no?,
ante el Señor en la celebración de esta maravillosa cena, porque la estamos renovando aquí en esta celebración eucarística, pensando que vas a recibir un premio, porque eres la vaca sagrada del catolicismo. ¿Cuál es la actitud a la que Dios no se resiste? La humilde disposición del corazón que sabe venir aquí y decir, Señor, como el publicano en el templo, Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Entonces ya sabéis cuál es la condición para mañana celebrar la cena vespertina de la Cena del Señor. ¿De acuerdo? Con qué actitud acercarnos y cuánta admiración, cuánta gratitud debe surgir de nosotros al reconocer, ¿no?, que a pesar de todo, el Señor sigue mostrándonos su amor. Reflexionémoslo para que hagamos un verdadero triduo, ¿de acuerdo? Para que acompañemos al Señor mañana en la celebración de la última cena, ¿no? Y que nosotros de algún modo seamos confirmados en el amor, no por nuestra capacidad y nuestra fuerza. Ya sabéis que todos estos que vivieron, ¿no?, la cena con el Señor se escandalizaron y huyeron en el momento de la verdad. No es peor pecado el de Judas que el de Pedro o el de los demás que en algún momento negaron al Señor o tuvieron miedo y salieron corriendo y no estuvieron con Él. ¿Me explico? Al final se evidencia el alcance de una debilidad que solamente puede ser sostenida, como lo hemos leído en el Cántico del Siervo, por la fuerza de Dios, por la lógica de Dios, por la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos apremiantemente acoger y recibir el amor que el Señor nos da, porque sólo así podemos acompañar al Señor en esta pasión redentora. ¿De acuerdo? Sí. Ah, pues se lo voy a decir a mi marido que es un pecador empedernido. A ver si... No. Reflexiónalo tú en tu corazón. Reflexiónalo tú en tu corazón. ¿De acuerdo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos.